Hola gentes de YouTube. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. Aclaraciones: los personajes, el anime y el soundtrack, no son de mi propiedad, denle créditos a sus respectivos creadores, solamente la historia me pertenece y así nomás. Comencemos con el fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Issei era el portador de Magna Malo? Capítulo 3, el enfrentamiento contra él. Pollo Frito y los primeros dos reencarnados. Issei veía al Pollo Frito con aburrimiento mientras se estiraba un poco mientras le hacía una seña para que el Penix inicie con su primer ataque. Raizer sin pensarlo empezó a generar una enorme esfera de fuego, a lo cual, el rubio lanzó a esa esfera hacia Issei, pero nuestro Peli Castaño activó sus guantes y de un solo golpe hizo desaparecer el ataque. Todos los demonios, séquitos, nobles, los patriarcas y matriarcas de la familia se sorprendieron ya que nunca pensaron que ese chico pudiera desaparecer el ataque Raizer. Eso fue suerte, maldito humano, lo decía furioso. Así que el rubio nuevamente empezó a atacar a Issei con múltiples llamadas, pero el Peli Castaño los esquivaba con mucha facilidad mientras que algunos ataques eran destruidos por los golpes de Issei, mientras que poco a poco se iba acercando hacia Raizer. El rubio al ver eso se enojó y por la rabia. Raizer había generado un gran tornado de fuego y el ataque había tragado a Issei por completo. Todos pensaron que Issei ya había perdido por el ataque del Penix Raizer, jajaja. Eso te pasa por estúpido, jajaja. ¿Creíste que podría vencer al gran Rai? No puedo terminar ya que... Issei le dio un potente puñetazo en la cara del Penix, haciendo que Raizer salga volando a una gran velocidad, provocando que el rubio se estrelle contra varias columnas de la dimensión de bolsillo. Issei, nunca bajes la guardia, Pollo Frito lo decía con una sonrisa. Raizer, maldito humano. Me la vas a pagar. En un estallido de velocidad Raizer estaba por arriba de Issei para que luego lance una llamada contra Issei, pero el Peli Castaño en un parpadeo ya estaba enfrente de Raizer. El rubio se había sorprendido, pero esa sorpresa no duró ya que Issei le dio una doble patada hacia Raizer, haciendo que el Penix salga volando a una gran velocidad hacia el cielo, pero no obstante en un estallido de velocidad. Issei ya se habían posicionado por encima de Raizer y de una patada de hacha había hecho que Raizer caiga a una gran velocidad hacia el suelo, pero antes de impactar Issei le había atrapado fuertemente de la cabeza y de una velocidad monstruosa había estrellado la cabeza de Raizer contra el suelo, haciendo que el suelo se genere un gran cráter, mientras que Raizer estaba al borde de la inconsciencia por el impacto, pero Issei le había agarrado de la pierna izquierda para que luego el Peli Castaño empiece a azotar al rubio contra el suelo varias veces. Raizer se regresaba rápidamente, pero los impactos que él recibía eran muy dolorosos ya que sentía como sus huesos se fracturaban, como sus costillas se rompían varias veces y provocando que más de una vez sentía como su columna se rompían. Luego Issei empezó a darles giros a Raizer para que luego lanzara a Raizer hacia una línea recta, pero el Peli Castaño empezó a correr en la dirección del rubio, para que luego empiece a darle unos fuertes puñetazos en el tórax del rubio, pero para que no caiga había el suelo. Issei también le daba unos rodillazos contra la columna de Raizer y ese procedimiento lo había repetido varias veces. Golpes tras golpes y patadas tras patadas, el rubio recibía un gran daño crítico ya que sentía como sus caderas se partían por la mitad, como sus órganos explotaban por los golpes críticos que él recibía, pero Issei le tomó del cuello para luego lanzarlo hacia el suelo. Raizer miraba a la gran altura mientras sentía como su regeneración iba decayendo por las heridas que él sufría. El rubio iba cayendo a una gran velocidad y en unos breves segundos, Raizer vio la espalda de Issei. Pero nuestro Peli Castaño de un rápido movimiento le dio una fuerte palmada en el corazón de Raizer, haciendo que el corazón del rubio entre por unos breves segundos en paro cardíaco. A una tremenda velocidad Raizer se había estrellado contra el muro de unas de las torres. El rubio había vomitado una gran cantidad de sangre mientras respiraba pesadamente, pero al levantar su mirada Issei estaba enfrente de él con una sonrisa. El rubio iba a decir algo, pero de un rápido movimiento Issei le había estampado contra el suelo para que luego, el Peli Castaño le dice un fuerte pisotón en la espalda de Raizer haciendo que los huesos de su espalda se rompan en 1000 pedazos. El rubio pegó un grito de dolor, pero Issei con una sonrisa sádica le había agarrado de ambos brazos y empezó a jalarlos fuertemente, mientras que ejercía fuerza en la espalda Raizer y a la vez provocaba que los brazos del rubio empiecen a desgarrarse. Al pasar unos segundos Issei le había arrancado los brazos de Raizer, haciendo que el rubio pegue un fuerte grito mientras chorros de sangre salían por los brazos para que luego lentamente unas leves llamaradas empiecen a regresar los brazos del Penix. Issei, ¿qué pasa?
¿En dónde quedó tu arrogancia? Lo pisaba en la cabeza. No dijiste que me ibas a derrotar, Raizer. P por F favor. Yo R rindo, lo decía con dificultad mientras soltaba lágrimas en los ojos. Y Sei, ¿qué dijiste? No escuché bien. Le aplasta la espalda Raizer. Yo me rindo, lo decía con dolor mientras que lloraba. En un círculo mágico había salido una rubia para defender a Raizer, pero fue detenida con un solo dedo de Issei Rabel. Ya deja a mi Oni-san, lo decía enojada mientras soltaba lágrimas en los ojos. Issei, HMMP. Bien, lo haré solo porque su hermosa hermanita me lo pidió. El pelicastaño se habían apartado de Raizer mientras que Rabel se habían sonrojado por el comentario. Mientras que Issei había aparecido enfrente de Sir Zech Saló, cual tenía una pequeña sonrisa. Issei, bueno, ya he ganado, es hora de mi recompensa, lo decía con cara de póker Sir Zech. Está bien, primero vamos con un amigo mío para fabricar tus piezas malignas, pero el dinero estará en esta tarjeta. El Mao Lucifer le había entregado una tarjeta dorada, a lo cual el pelicastaño lo había tomado con una leve sonrisa. Issei, de acuerdo, ¿y cuándo llevará el procedimiento, Sir Zech? Creo que media hora, una hora completa, eso depende si mi amigo no está muy ocupado. Issei, HMMP. Está bien, esperaré. Había pasado unos minutos y Issei había hecho todo el procedimiento, ya que simplemente tendría que reunir su poder en una esfera y crearla en forma de pelota de fútbol. Issei solamente le dio a Sir Zech, ya que no tenía ganas de conocer el amigo de Sir Zech ni mucho menos quedarse aquí por mucho tiempo. Así que el pelicastaño, para no aburrirse, él había empezado a jugar unos videojuegos en su dispositivo móvil. Al pasar en total 45 minutos, el Mao Lucifer ya había vuelto, pero esta vez con el juego de las piezas malignas. Las piezas de Issei eran de color moradas, pero a la vez cambiaban de color a unos violetas, también que brillaban en un intenso brillo como si fueran luces de neón. Sir Zech, listo joven, aquí están sus piezas malignas. Issei, oh. Gracias Mao Lucifer. Sir Zech, de nada, pero me podés llamar Sir Zech. No me gusta esas clases de formalidades. Issei, ok Sir Zech, pero quiero saber cómo funciona. El pelirrojo había empezado a contar el funcionamiento y cómo hacer el procedimiento de reencarnación con las piezas malignas, pero también le explicó la función de cada una. El pelicastaño en todo ese momento asentía y lo anotaba en una libreta mientras tenía una pequeña sonrisa. Aunque en otro lugar se veía a una Rias muy molesta, ya que sabía que pasaría si Issei ganaba, y eso no le gusta, ya que en verdad prefería mil veces estar con Raizer en vez de estar con un sucio, patético e inútil humano, pero algunas chicas estaban muy dudosas sobre aquel pelicastaño. Aunque su hermana estaba muy enojada con él, ya que piensa: porque ese inútil es muy fuerte, ese maldito inútil no se merece tener aquel poder. Solamente yo debo tener ese poder, solo yo. Eso eran los pensamientos de ellas, mientras que los demás lo miraban con odio, exceptuando Kiba y Koneko, y esta última estaba muy pensativa. Mientras tanto se había colocado la pieza del rey, pero también le pidió algunos permisos a Sona de que le deje ausentarse de la academia por unas semanas. Sona, Issei, no dejaré que faltes a la academia, lo decía seria Issei, hagamos esto, si me dejas ausentarme por una semana, yo mismo te ayudaré con el papeleo por una semana. Sona, que no. Issei le hace una seña para que suba más la cantidad de tiempo. Issei, 3 semanas, lo decía nervioso Sona, HMMP. No. Issei daba una sonrisa sádica. Issei, bien. Lo haré por 3 meses entero, lo decía resignado Sona, HMMP. Hecho, extiende su mano para estrecharla. El pelicastaño había estrechado su mano mientras daba un suspiro pesado, ya que siempre fue así cuando él quería alto o cuando la hacía enojar. Issei, sin decir nada, se había ido en búsqueda de su propia nobleza, a lo cual el pelicastaño se fue de la ciudad de Kwa hacia la ciudad de Musutafu, a lo cual se sorprendió, ya que era una ciudad de héroes. Aunque no le gustó, ya que vio que era conformado por héroes falsos y más de una vez ayudó a las personas cuando eran asaltadas o cuando unos maleantes querían abusar de mujeres y niños, mientras que los supuestos héroes no hacían nada. Aunque algunos lo reprendía por no tener una licencia, pero el pelicastaño, por la ira de esos idiotas, el joven Issei les empezó a darle la peor paliza de su vida e incluso le metió una barra de hierro por todo el hoyo. Mientras que Issei explotaba el lugar mientras pensaba que quién sería parte de su nobleza, ya que él quiere uno de confianza, de lealtad y de espíritu inquebrantable. En otro lugar se podría ver a un peliverde corriendo mientras tenía graves heridas, pero a la vez soltaba unas lágrimas. Para saber aquel joven bueno, retrocedamos unas horas antes.
Se podría ver a un joven peliverde, caminando tranquilamente hacia su salón, pero vio algo que le partió su corazón. Lo que le vio, fue que su novia tenía relaciones sexuales con su supuesto mejor amigo. Chica, vamos. Velocistas, hazlo más rápido, lo decía entre gemidos el chico. Está bien Uraraka, pero ¿quién lo hace mejor? Yo, el inútil de Izuku Midoriya, lo decía con arrogancia. La chica identificada como Uraraka le había respondido: tú Iida-kun, tú lo haces mejor que ese inútil de Deku. El chico identificado como Iida empezó a hacerlo más rápido mientras que un Izuku muy decaído se había ido de allí. Mientras que en la sala de reuniones se podrían ver a los héroes y unos profesores como Almit, Prefect Mick, Midnight, Endeavor, Aizawa, MTLD, Mirko y entre más héroes y profesores. El motivo de que estén allí fue a que el director conocido como Nezu tenía unas pruebas anónimas sobre el traidor de la UA. El video mostraba como un peliverde mandaba unas informaciones sobre los jóvenes héroes y profesores, pero bueno, ustedes ya saben lo que pasó. Todos habían creído sobre aquella prueba y bueno, lo que pasó ya sabrán. Al joven fue citado a la oficina del director, fue golpeado por su héroes número mientras que le quitaba el poder, o sea el One for All. Los portadores del One for All le dijeron cosas hirientes ya que era un inútil, llorón, un patético al romperse los huesos y entre las cosas. También su propia familia, o sea su madre y hermana gemela, lo habían golpeado e insultado por ser el supuesto villano, sin saber que la liga misma había editado ese video. También la niña que él salvó una vez le dijo cosas hirientes de que ya no lo quería ni ver y entre más cosas. Luego de eso Izuku intentó huir ya que lo querían enviar a la prisión Tartarus ya que era una amenaza. Así claro. Enviar a un chico sin poderes hacia un lugar donde están los peores criminales, a lo cual ellos son más que él y que lo odian a muerte. Bueno, Izuku empezó a correr, pero sus supuestos amigos, o sea todos los estudiantes de la UA, le empezaron a atacarlo sin piedad, pero el peliverde logró huir de allí, pero con graves heridas. En la actualidad todos ya lo habían alcanzado y bueno, todos lo empezaron a golpearlo a tal punto que ya no se podía defender. Mientras que su ex héroe número conocido como Almik lo había tomado de la cabeza, a lo cual decía unas últimas palabras: eres el peor sucesor que he visto y un asqueroso villano, ojalá nunca te hubiera conocido. Así que muere. Acto seguido Almik le dio un potente puñetazo con el One for All al 100%, haciendo que los órganos de Izuku estallen en el interior, mientras que lo mandó a volar hacia otra dirección. Mientras tanto Issei estaba en un bosque pensando, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al ver como un joven peliverde con múltiples heridas de gravedad se había estrellado contra el pelicastaño. Issei sintió ese dolor, pero se levantó y al ver a aquel joven, el pelicastaño con mucha rapidez empezó a curar las heridas, pero al final el peliverde había fallecido, pero Issei sin darse por vencido había buscado unas de sus piezas malignas para revivirlo, pero una pieza brillaba con intensidad y esa era la del caballero. Issei sin pensarlo dos veces le había puesto la pieza maligna mientras hacía el ritual de reencarnación y así fue como Izuku había revivido. En resumen, Izuku tuvo desconfianza contra él. Pelicastaño, luego se empezaron a llevarse un poco bien y luego el brócoli le empezó a contar todo lo que le sucedió esta mañana a Issei. Oh. Ya veo, creo que ellos son unos imbéciles al no creerte ya que... Qué estúpido se dejaría llevar por unas fotos y videos bien editado, y lo peor de todo, las fechas y horas no concuerdan ya que como vos me dijistes, estabas en el parque jugando con esa mocosa mala agradecida Izuku. Así es, fue en vano en haberme arriesgado, en romperme los huesos, en casi morir y todo lo que he hecho por ellos fueran en vano. Issei, si te entiendo ya que mi familia me hizo lo mismo, ya que no poseía ninguna sacred y mira ahora tengo una, y tengo un buen compañero. No, más bien es uno de mis amigos que me apoyan. Izuku, que es una Sacred Gear, lo decía. Confundido. Issei le empezó a contar sobre el mundo sobrenatural, en donde él viva en una ciudad llamada Ko, también le contó sobre los Sacred Gear y sus funciones, y por último él estaba reclutando a personas para que se unan a su séquito, para que formen parte de la familia Rapsodos. El peliverde estuvo pensando unos minutos y ya había tomado una decisión, a lo cual era unirse a Issei en su familia, ya que literalmente él había perdido todo en esta ciudad. Así que ambos jóvenes se habían ido del lugar para empezar un entrenamiento duro, a lo cual fueron 10.000 lagartijas, 10.000 sentadillas, 10 abdominales y correr 10 kilómetros de un radio 20.000 kilómetros a la redonda. A un tiempo después Izuku despertó su sacred, a lo cual era la de Nargacuga. A lo que Izuku se sorprendió ya que era unas botas y guantes de metal negro con argollas rojas carmesí. También le daba una increíble velocidad y más a la pieza de caballero, era mucho más rápido que Almit.
Aunque después de entrenar por una semana en una dimensión de bolsillo, a lo cual allí adentro un mes adentro son un día. Todo gracias a que McNamara lo había creado hace mucho tiempo, ya que en verdad le tomó tiempo en crearlo a veces de un anime que miraba Issei. Luego de ese entrenamiento Issei fue de viaje hacia otra ciudad mientras pensaba en cómo incrementar el tiempo de la dimensión del bolsillo. En otro lugar, se veía a un pelinegro de ojos dorados estando enfrente de 5 chicas idénticas, solo que él las caracterizaban por los diferentes accesorios que tenían. El chico pelinegro era conocido Futaro Uesugi, un estudiante bastante dotado y muy estudioso, pero con pésima condición física. Al frente de él las chicas que se parecían eran Ichika, una chica pelirrosa de cabellera corto y se autoproclama la hermana mayor. La siguiente chica era Nino, a lo cual es una chica tsudenre, a lo cual tenía 2 coletas en su cabellera mientras que dejaba la otra parte de su cabellera suelto, pero su cabello era lo mismo que de chica. Después está la otra chica, a lo cual se llamaba Miku, es una chica de cabellera larga y tenía unos audífonos en su cuello, pero es una chica muy tímida, pero como las demás tenía el cabello rosa. La siguiente chica era Yotsuba, a lo cual ella era una atleta, tenía el cabello rosado y corto hasta los hombros, pero también usaba un listón de color verde, a lo cual tenía forma de 2 orejitas de conejo. Y por último está Itsuki, una chica de cabellera larga como la de Miku, pero tenía 2 estrellas como adorno y como las demás ella tenía el cabello de color rosado. Bueno, ellas 5 eran quintillizas, pero también eran las más populares del salón y también eran adineradas, ya que su padre era un famoso doctor Futaro, Cechias y Yoku quería ese saber ese si quieren ese ser enemies. N novias lo decía muy nerviosamente. Las chicas se habían sorprendido, pero al pasar unos minutos ellas empezaron a reírse de él. Y chica, ¿en serio eres un idiota?, lo decía entre risas Nino. Nosotros enamorándonos de ti, qué chiste, lo decía entre carcajadas Miku. Ni de broma saldríamos con alguien como tú, lo decía riendo Yotsuba. Nunca saldríamos con un don nadie como tú, Uesugi. Solamente te utilizamos para aprobar nuestros exámenes, lo decía entre risas y burlonamente Itsuki. En verdad eres patético, por eso nadie te ama y nunca lo harán, lo decía burlonamente. Todas ellas empezaron a insultarlo, humillarlo e incluso a golpear, ya que para ellas él es un don nadie. Futaro, con el corazón roto y con lágrimas en los ojos, él se había ido de allí mientras todos sus compañeros se burlaban de él. Cuando él llegó a su casa, su padre y hermana lo habían insultado, ya que las chicas dijeron una mentira, lo cual a todas las personas le habían contado que el pelinegro de ojos dorados intentó abusar de ellas. Y bueno, todos le habían creído a ellas y al pobre de Futaro lo habían golpeado hasta dejarlo medio muerto, y tirarlo como si fuera una basura en el bosque. Lo cual Issei y Izuku lo encontraron, ya que ellos 2 estaban en su rutina de entrenamiento. Issei y Izuku empezaron a curar al pelinegro, a lo cual esta vez Issei logró salvarlo, aunque ambos chicos habían llevado a Futaro a un lugar seguro y alejado de las personas, ya que algo les decía que él también fue traicionado. Al pasar unas horas, Futaro había despertado con mucho dolor mientras miraba que estaba en una cabaña mientras que revisaba que su cuerpo tenía varias vendas. Futaro, ¿en dónde estoy?, lo decía adolorido Issei. Oh, veo que ya despertaste, lo decía con una sonrisa mientras le daba algo de comida a Futaro. ¿Quién eres tú?, lo decía con todo de desconfianza Issei. Mi nombre es Issei Rapsodos y la razón por la que estás aquí fue que nosotros te encontramos al borde de la muerte y nosotros 2 te salvamos. Futaro, ustedes 2, lo decía confundido Izuku. Así es. Ya que bueno, nosotros estábamos en nuestra rutina de entrenamiento, jeje, lo decía con una sonrisa nerviosa Futaro. Oh, ya veo, y cómo podré pagarles Issei. Pues no tienes que hacer eso, nosotros lo hicimos porque somos buena gente. Aunque queríamos saber qué fue lo que te sucedió. Lo dijo seriamente al final. Futaro con un suspiro profundo le empezó a contar todo sobre cómo él era un estudiante muy inteligente, en cómo conoció a unas quintillizas, en cómo las ayudaba a estudiar, en cómo poco a poco se iba enamorando de ellas, pero al final él fue rechazado por ellas, cómo ellas le inculparon de abusador, en cómo su familia lo echó de la casa y en cómo la gente, incluso sus amigos de la infancia, le habían golpeado hasta dejarlo medio muerto. Issei suspiraba un poco. Porque hay gente tan estúpida en este mundo, cada vez son más estúpidos. Izuku, hazme recordar crear un plan si las facciones intentan traicionarme, ya que este mundo está lleno de estúpidos, lo decía con decepción hacia las personas. Izuku había asentido y Futaro quería saber sobre las facciones, y bueno, Issei le contó todos sobre los ángeles caídos, entre más razas, y por último le contó la vida de Izuku de él mismo.
Futaro al enterarse se había sorprendido ya que nunca pensó que esos seres existiesen, pero terminó creyendo a Issei cuando activó su Sacred Gear. El pelinegro de ojos dorados le había pedido si podría formar parte de su familia ya que, ya no tiene a nadie en este lugar. Issei había asentado y le había dado 2 piezas de peón. Luego de eso Issei empezó a entrenar a Futaro aunque este sufrió mucho ya que su cuerpo nunca hizo esa clase de entrenamiento y bueno, el entrenamiento duró casi un año adentro de la dimensión de bolsillo y bueno Futaro despertó la Sacred Gear de los grandes Froggy, Bakhis y Hagi. A lo cual puede optar las diferentes armaduras y estas son sus habilidades y características. El arma del Gran Froggy son 2 pistolas con balas venenosas, pero sus armas evolucionando a tal punto que puede utilizar lanzagranadas de venenos, bombas de humo venenosas y unos cuchillos venenosos. Las características del arma son de color anaranjadas con gemas amarillas. Ahora vamos con el arma del Gran Bakhi a lo cual es un arco con flechas somníferas a lo cual podrían dejar al oponente, pero sus armas varían como espada-escudo, también tenía unos shurikens y por último una bombas de humo. Las características de su arma son de color celestes con gemas blancas. Por último el arma del Gran Gakhi es una escopeta de perdigón, con unos cuchillos de unos 45 centímetros y por último una katana corta ya que el arma no tiene ningún elemento. Las características del arma son de color son moradas con gemas violetas y con unos bordados amarillentos. Los niveles actual de los 3 son los siguientes. Issei está al 50% del poder del Cadre Kokabiael, pero en término de poder, pero en estamina, velocidad y Q en combate es ligeramente superior. El nivel de Izuku está al 30% del poder del Cadre Kokabiael, pero le supera en velocidad y por mucho. El nivel de Futaro es la del 20% contra el Cadre solo que sus reflejos son ligeramente superior y con una rápida acción en idear estrategias e incluso supera por mucho el IQ de Issei y Izuku al mismo tiempo. El aspecto de Issei había cambiado a la de un pelimorado de mechones violetas y sus ojos eran completamente rojos. El aspecto de Izuku había cambiado a la de un pelinegro de ojos rojos y también sus pecas. En sus mejillas habían desaparecido en su totalidad. Aún Futaro tiene el cabello mixto en una mitad era de color anaranjado mientras que el otro era violeta aunque sus ojos cambiaron a uno heterocromático ya que el lado izquierdo era de color violeta y el otro de color dorado. Los 3 chicos habían ido nuevamente a la ciudad de Kuo ya que Issei no quería que Sona le ponga 3 meses de hacer el papeleo ya que era un mes de papeleo por cada semana. Ya que Izuku entrenó 1 semana y Futaro bueno llegó a 1 sema y 6 días y medio. Ahora los 3 estaban de regreso a la academia aunque notificó a Sona de que 2 estudiantes van a ingresar. La pelinegra de lentes había aprobado a cambio de que él le pague 1 semana entera en un spa de Belly y que sea su masajista personal. El pelimorado de mechones violetas había aceptado aunque dio un suspiro profundo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4, las enviadas de la iglesia y la batalla contra el cuervo. Issei junto con sus nuevos integrantes fueron a la academia aunque Izuku y Futaro, a ellos siempre eran acosados por las féminas. Al principio pensaron que iba a hacer un juego, pero al final todos los días las chicas lo seguían a ellos. 2 ya que Issei por una extraña razón desaparecía y aparecía como si fuera un fantasma Izuku, que bueno, de que las hayamos perdido ya que estas chicas son muy hormonales lo decía cansado de tanta persecución Futaro, así es ya que no nos deja estar ni un minuto tranquilos Issei, así son las chicas de este lugar. Izuku Futaro, gritan de miedo Issei, oigan por qué gritan. Lo decía con dolor en los oídos por el grito Izuku, pues apareciste de la nada Futaro, así y más que siempre desapareces y apareces, y eso no hace pensar. ¿Cómo carajos haces eso? Lo decía muy pensativo Issei, eso es sencillo, solamente utilizo una habilidad que aprendí y esa es el sigilo lo decía con una sonrisa Izuku, interesante y nos podría enseñar lo decía con una sonrisa Issei, claro, porque no aunque lleva 1 hora de entrenamiento y media hora en hacerlo naturalmente según mi punto de vista lo decía con una sonrisa mientras comenzaba a comer su almuerzo. Los 3 muchachos comían mientras platicaban sobre el entrenamiento de habilidades mágicas ya que solo usan mucha su fuerza bruta, pero muy poca velocidad, reflejos, ataques mágicos y entre más cosas ya que en ese nivel no podrían vencer a ningún cadre, ni un superdemonio ni mucho menos los dioses de las mitologías y peor aún los 3 dioses dragones. Todo lo sabían ya que habían estudiado la historia sobre el mundo sobrenatural aunque algunos lo consiguieron gracias a que Issei tenía un cierto contacto que él tenía Issei, oigan. Ustedes quiero saber algo miraba a Izuku y Futaro. Con tono serio Izuku, ¿qué pasa Issei?
¿Qué es lo que quieres saber? Lo decía confundido Futaro. Así es, amigo, ¿qué sucede, Issei? Tenemos que planear algo sobre cómo idear varios planes de escape, ya que como la sociedad actual es tan estúpida, hay una gran probabilidad de que las facciones nos traicionen por una estúpida prueba, a lo cual ninguno de los líderes van a intentar investigarlo. Decía serio Izuku. Estoy de acuerdo con Issei, incluso hay que planear con anticipación, ya que estamos rodeados por un mundo de idiotas sin remedio, incluso los héroes de pacotilla me traicionaron por una estúpida prueba, lo decía con cara de póker Futaro. Es verdad, ya que cada vez son más idiotas, arrogantes, codiciosos y entre más cosas, Issei, así es, y por esa razón cuando complete mi nobleza, o sea cuando estemos completos, no nos quedará más remedio que entrenar a lo full y conseguir lugares para que no nos encuentre, ya que si me traicionan yo juro que nunca volveré a ayudarlos. No gratis, ya que es ojo por ojo, Izuku, concuerdo, ya que si no nos creyeron y si hicimos todo el trabajo, obviamente nosotros terminamos con nuestro deber en ayudarlos y no lo deberemos nada. Futaro, así es, aunque también hay que tener mucho cuidado con las posibles parejas que nos traicionen, Issei, es verdad, ya habrá algunas chicas que se lo creerán por su estupidez y muy pocas nos podría creer, pero otras dudarán, Izuku, así es. La charla duró un rato hasta que la campana del receso sonó, indicando que el tiempo terminó y que es hora de volver a clases. Así que nuestro pequeño grupo se fue hacia su salón. Luego de un rato de haber estudiado, nuestro trío de amigos se iban yendo hasta que una pelicastaña se puso enfrente de Issei y Sara. Oye, inútil, la presidenta quiere hablar contigo, lo decía con asco al verlo Issei. Me niego, no tengo motivos para verla y más que ustedes nunca me cayeron bien, lo decía con cara de póker y Sara. Oye, es una orden de mí. Presidenta idiota, lo decía enojada Issei, tú misma lo dijiste, es tu presidenta. No la mía, así que lárgate, lo decía con cara de fastidio. Luego de una larga discusión, Issei accedió a ir a cambio de $8.000, literalmente en dólares, y también quiere algunos materiales. A lo que Isara regañadientes había aceptado las condiciones de Issei. Así que los dos fueron al club de ocultismo. Mientras que Futaro y Izuku hablan. Futaro, oye Izuku, ¿qué onda con el cabello de Issei? A él siempre se le cambia de color. Izuku, bueno, él me dijo que tenía ese cambio de color ya que cambia aleatoriamente debido a que él es portador de Magna. Malo Futaro, ¿y eso qué tiene que ver? Izuku, bueno, Magna es una vivern de colmillo y a veces sus escamas muda, pero en el caso de Issei su cabellera puede cambiar de forma aleatoria, ya que una vez vimos a Issei rubio en el entrenamiento. Futaro, es verdad, y en caso por tener 3 Sacred Heart mi cabello suele variar entre púrpura, anaranjado y celeste. Izuku, así es, y en mi caso solo tengo el cabello negro y mis ojos son rojos como la sangre. Los jóvenes hablaban de muchas cosas. Mientras que Issei ya había llegado al club del ocultismo, mientras que 2 encapuchadas están presentes en el lugar. Bueno, aquí habrá un breve resumen debido a que todo había sucedido como la historia original, solo que en vez de Issei pelear, solamente fue Isara. También se reveló que Kiba tiene un gran odio hacia las espadas sagradas, pero en especial las Excalibur. También se reveló la identidad de la ex mejor amiga, pero también fue su interés amoroso para Issei. Ya que él, días después de que él fuera despreciado por su propia familia, por una extraña razón para el pequeño él era tachado como un pervertido por la culpa de sus hermanas. Aunque él al principio no le daba importancia, pero sus compañeros y compañeras lo vieron con asco y repudio hacia él, pero a Issei nunca le importa y lo único que él quería era estar con Irina, ya que Issei realmente la amaba, pero un día cambió todo eso. Ya que flashback. Se podría ver a un joven pelicastaño bastante nervioso, y el motivo fue porque está enfrente de la chica que le gusta. Issei, y Irina te gustaría ese serme mi no novia, lo decía con mucho nervios. Al pasar unos minutos, se empezó a escuchar unas risas por parte de Irina, ya que se estaba burlando del joven Issei. Irina, riendo. ¿Tú crees que yo amaría a un inútil sin talento como jajaja? No me hagas reír, yo nunca amaría a un ser repugnante como tú, lo decía burlonamente. Desde ese día Irina siempre molestaba y golpeaba a Issei, mientras que el pelicastaño poco a poco iba dejando ese sentimiento de amor hacia ella. A tal punto, que para él ya estaba muerto y ese amor se convirtió en odio y desprecio hacia esa chica. Fin del flashback. Issei, al recordar eso, él decidió combatir contra ellas y no solo lo hizo por su amigo Kiba, sino porque él tiene unas cuentas pendientes contra Irina y si se noviase Metel, él solamente la dejara inconsciente. Issei, Kiba, yo te ayudaré ya que veo que la inútil de mi hermana no pudo con aquella zorra. Y Sara, oye. Aún no pudo terminar debido a que Irina le hizo un corte en su abdomen. Irina, oh. Perdón, Isara, como bajaste la guardia yo lo aproveché.
Issei caminaba hacia Irina, mientras que Irina lo miraba con desprecio y asco, pero lo ocultaba muy bien. Issei, ¿sabes Irina? Es hora de saldar cuentas y esta vez no te tendré piedad Irina. Oh Issei, ¿acaso no vas a tratar bien a tu amiga de la infancia o acaso te olvidaste de los buenos tiempos que pasamos? Lo decía con una sonrisa Issei, pues no y no me interesa así que prepárate ya que no me voy a contener. Irina sin decir se avanzó para darle un corte, pero Issei le dio un puñetazo en la cara, haciendo que la peli castaña retroceda por el golpe, pero Issei la agarró del cabello y le empezó a golpearla en el rostro. Mientras tanto Zenobia había derrotado a Kiba, debido que el rubio se dejó llevar por la venganza, pero inmediatamente vio como Irina era golpeada en la cara hacia que sin pensarlo. Zenobia fue a atacar a Issei, pero el peli morada agarró a Irina por la pierna y de un rápido movimiento había golpeado a Zenobia con una gran fuerza ya que hacía utilizado a Irina como su propia espada. Zenobia había salido a volar mientras que Issei azotaba a Irina contra el suelo haciendo que la chica grite de dolo, pero Issei la había lanzado contra Zenobia ya que la peli azul quería darle un corte a Issei, pero no espero que Issei utilizará a Zenobia como un proyectil, pero Issei a una gran velocidad había noqueado a Zenobia. Mientras que Irina se levantaba con dolor mientras sangre salía por su boca y nariz, pero Issei en un parpadeo le dio un puñetazo en el estómago de la peli castaña, haciendo que ella vomite sangre. Issei le había agarrado de la cabeza y de un rápido movimiento la había estrellado contra un árbol provocando que el cráneo de Irina tenga unas fracturas, pero a la vez el árbol partió por mitad. Irina estaba a punto de quedarse inconsciente, pero Issei la despertó de un fuerte puñetazo en el estómago, haciendo que la peli castaña escupa un poco sangre. Así que Issei le empezó a darle una tremenda paliza mientras que Issei contaba las numerosas golpizas que él había recibido desde pequeño y en total eran 2700 golpes. Así estuvo buen rato golpeando a Irina hasta dejarla media muerta. Issei, ahora estamos a mano y las que me faltan son Rías, Elena, mis expadres y Sara, a la heredera Citre la perdone ya que noté que Sona se contenía en la hora de atacar, pero aún así le di castigo solo que fue leve para ella. Flashback. Se veía a Issei y Sona hablando en donde ella le confesó que nunca quiso hacerle daño, pero lo hizo por miedo de perder a su única amiga de la infancia. Así que Issei la perdonó, pero el castigo que le dio el peli castaño fue de 1.000.000 de nalgadas con el cinturón. Fin del flashback. Rías al oír eso sintió un tremendo escalofrío mientras que recuerda que le dio una paliza que supera más de 30 millones, pero no era comparado con las gemelas y de los señores Youdos ya que para ellos es una golpiza. Hasta de 10 años ya que ellos lo golpeaban todos los días. Luego de masacrar a Irina, peli morado de mechones violetas se había ido del lugar con una sonrisa satisfecha, pero aún así le faltaba a algunas personas por vengarse. Izuku y Futarou se hicieron una nota mental, y esta era nunca provocar a Issei ya que le iba a cobrar bien, pero bien caro. Todos los sucesos transcurrieron como la historia original, pero en vez de Issei era Isara y Elena ya que ambas fueron a ayudar a Kiba y a Irina. Todo transcurrió con normalidad hasta llegar el momento donde Kiba liberó su balance breaker, lo cual creó una espada santa demoníaca hacia el rubio junto con Zenobia. Ellos dos habían derrotado a Fred juntos. Todos iba bastante bien hasta que Kokabiel había asesinado a su aliado al descubrir la verdad sobre la muerte de Dios e incluso el mismo Cadre les contó a las personas presentes de allí como la historia original. Mientras que Issei, Futarou y Izuku veían todo desde el techo de la academia, pero a ellos tres no le dieron importancia a la muerte de Dios ya que bueno, ellos no eran religiosos, más bien eran ateos ya que siempre rezaban a alguien que los ayuden, pero al final no pasó nada y por esa razón dejaron de creer en Dios. Mientras tanto Kokabiel preparaba un ataque para eliminar a Rías junto con su séquito, pero el ataque nunca llegó ya que fue desviado por Issei a cual estaba en su tercera fase de su Sacred Gear mientras Futarou estaba con sus dos pistolas venenosas, y en cambio Izuku estaba con sus botas y espada activadas. Kokabiel, oh. Miren que tenemos aquí, si es el hermano de la inútil portadora del dragón rojo Issei, con una mirada afilada. Yo no soy su hermano y nunca lo seré, así que, tu cuervo de mierda vas a sufrir por decir que soy hermano de esa cosa repugnante. Kokabiel, ja. Quiero ver que lo intentes. Acto seguido Issei aparecido enfrente de Kokabiel para darle un golpe, pero el cadre había esquivado a duras penas ya que se había confiado, pero lo que no se esperó fue recibir un corte en su pecho por parte de Izuku.
Cocabiel, algo enojado y con una gran velocidad, le propinó una patada a Issei, haciendo que el pelipúrpura salga volando mientras que el cadre agarra de cabeza de Izuku para que luego en un rápido movimiento estamparlo contra el suelo, pero el cuervo tuvo que pegar un salto hacia atrás ya que unas balas venenosas casi lo perforan. Así que Cocabiel vio a Futaro con una sonrisa maníaca y iba a atacarlo, pero tuvo que bloquear una patada por parte de Issei, pero luego el cadre tuvo que esquivar un corte horizontal por parte de Izuku. Ahora el cadre empezó a batallar con los jóvenes, a lo cual bloqueaba y esquivaba algunos ataques, pero algunos le llegaban a rozar provocando que tenga leves cortes. Cocabiel en un rápido moviendo había dado un rodillazo en la cara a Futaro para que luego dar unos giros y propinar una fuerte patada a Izuku haciendo que el pelinegro salga volando, y por último el cuervo le había dado una patada de hacha hacia Issei, pero el pelipúrpura había bloqueado el ataque con mucha dificultad. La pelea estaba siendo dominada por Cocabiel debido a la gran diferencia de poder, pero aún así Issei y su grupo daban lo mejor de sí, y gracias a aquello, ellos lograban hacerle unos cortes al cadre y poco a poco el caído tenía muchos cortes, algunos rasguño y pequeñas quemaduras por parte de Issei. Golpe, tras golpes y patada, tras patada. El campo de batalla era una zona de guerra ya que múltiples ondas de choques aparecían por todo el lugar haciendo que múltiples cráteres aparezcan por todo el lugar. Cocabiel en un parpadeo apareció por detrás de Izuku y de una fuerte patada mandó a volar a Izuku contra los muros de la academia, dejándolo inconsciente mientras que Futaro le propinó un puñetazo en la cara del cadre, pero Cocabiel le había tomado de cara y de un rápido movimiento le estampó contra el suelo con una tremenda fuerza mientras que un gran cráter aparecía en el suelo. Issei ya enojado le empezó a darle un combo de puñetazos y patadas contra Cocabiel, a lo cual el cuervo enojado le había propinado fuerte puñetazo haciendo que el pelipúrpura vomite una bocanada de sangre mientras que de una patada fue mandado a volar contra unos árboles. Rias y su séquito no hacían nada ya que querían ver sufrir a Issei, pero también tenían mucho miedo contra aquel curvo Cocabiel. ¿Qué pasa? ¿Acaso el inútil no puede contra mi hija? ¿En dónde quedó esa maldita confianza? Por esa razón tus padres te odian, por esa razón eres un fracasado y por esa razón ella te fue infiel, lo decía burlonamente sin saber que eso fue su gran error. Issei al oír eso entró en un estado de trance mientras que recordaba los insultos, maltratos físicos, las humillaciones públicas. Cómo era despreciado por ser alguien débil y sobre todo la infidelidad de Kaori Issei, yo. Nunca se los perdonaré. Acto seguido se escuchó una frase por los guantes de Issei. Balance Breaker armadura de Magnamalo humillado en un brillo violeta había aparecido y al desaparecer el brillo se pudo ver una armadura morada con argollas violetas mientras que en sus ojos tenía unos cristales rojos carmesí. Aunque emanaba un inmenso poder casi a la par de la Juggernaut Reverse de los dragones celestiales. Cocabiel se había asustado por el poder de aquel pelipúrpura lo supera, pero lo que no sabía es que Issei activó la segunda fase de armadura. Issei en un rápido movimiento le dio una fuerte patada en la rodilla del caído haciendo que esta misma se fracture Cocabiel. El cadre gritaba de dolor, pero Issei de un rápido movimiento le dio un puñetazo en cara haciendo que unos dientes salga volando, mientras que el cadre le empezaba a salir sangre por la boca y nariz, pero aún así Issei guiado por la ira empezó a darle fuertes puñetazos en cara al cuervo. Puñetazo tras puñetazo, la cara del cadre se iba desfigurando mientras que varios dientes salían volando, pero Issei de un brusco movimiento le estampó contra el suelo haciendo que un gran cráter degenere contra el suelo, pero Issei no se detenía y de un fuerte pisotón había pisado la espada de Cocabiel mientras que le sujetaba de ambos brazos, y sin pensarlo empezó a jalarlo con mucha fuerza Cocabiel. Detente. Issei no escuchaba la súplica del cadre mientras que este mismo sentía como sus brazos se dislocaban con una tremenda fuerza, pero no obstante también sentía como sus músculos y arterias se iban desgarrándose. Cocabiel gritaba de mucho dolor mientras sentían como poco a poco sus brazos empezaron a desprenderse y acto seguido Issei le había arrancado ambos brazos al cuervo, pero antes de Issei pudiera matar de un pisotón en la cabeza de Cocabiel. El cuerpo de Issei llegó a su límite debido a que ese poder mucho para él y acto seguido había vomitado una bocanada de sangre mientras que el pelipúrpura volvía a la nota, y caía inconsciente al suelo. El grupo de Gremory estaban sorprendidos por el inmenso poder Issei y peor aún vieron cómo este mismo había arrancado el brazo del cadre Cocabiel. Rias iba a darle el golpe final a Cocabiel, pero una persona de armadura blanca había aparecido mientras que los sucesos habían pasado como la historia original.
como el portador o portadora del dragón blanco había cargado a Cocabiel como un saco de papas mientras que agarraba a Fred desde su chaqueta, pero también se escuchó la charla de los dos dragones celestiales. Mientras tanto Asia y Sona curaban a Issei, Izuku y Futaro ya que ellos se enfrentaron contra Cocabiel siendo muy débiles, pero aún así lograron vencerlo, pero se sorprendió cuando Issei desató todo su poder. Aunque luego de esos acontecimientos Issei había quedado unos 5 días dormido debido al sobreesfuerzo de la segunda fase de la armadura a lo cual fue activada con el odio que sentía en aquel momento. Mientras Izuku y Futaro habían